querido Johnny y equipo técnico. Colgamos la transmisión en inglés y damos inicio en cuanto Daniel Oliva considere. Adelante. ¿Comenzamos? Adelante. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas desde el Instituto de Estudios Internacionales y Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid y desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, os damos la bienvenida a este acto de homenaje y de tributo a la antropóloga Anne de Ruyter. Tuve la oportunidad de conocer a Anne hace más de 20 años, cuando ella estaba al frente de las políticas para los pueblos indígenas del Banco Interamericano de Desarrollo y seguía apoyando al que entonces conocíamos como Fondo Indígena, que en los primeros años de andadura institucional pues había sido creado en 1992 e iniciado sus operaciones unos años después en su sede en La Paz, en Bolivia. Inmediatamente, cuando conocí a Anne, me sentí muy identificado con ella. Era antropóloga, como yo, y aun procediendo de un país de fuera de la región latinoamericana, ella era belga y yo era de España, pues era una firme defensora de los derechos de los pueblos indígenas, que era en lo que yo también por entonces me quería convertir. Aunque éramos, además de generaciones diferentes, ella ya para entonces era una reputada especialista y funcionaria internacional, y yo un joven investigador que estaba empezando a realizar su tesis. En cuanto nos conocimos, realmente nos entendimos muy bien. Pude aprender mucho de Anne. Aprendí sobre antropología social y cultural aplicada. Aprendí, por supuesto, sobre pueblos indígenas y diversidad cultural, sobre desarrollo con identidad, sobre políticas públicas y sobre organismos internacionales. Pero ante todo, su ejemplo me inspiró para reforzar mi compromiso con una acción institucional, en mi caso universitaria, académica, en favor de la justicia social y de la justicia etnocultural. Creo que su ejemplo, junto con el de algunas otras importantes personalidades que conocí en aquellos años, alrededor precisamente de FILAC, del Fondo Indígena, pues me inspiró para poner en marcha este posgrado en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. Un posgrado que ella siempre apoyó de manera entusiasta y en el que impartió clase en las primeras ediciones, en los primeros años de este posgrado. Anne fue profesora de nuestro título de experto. Además, quiero destacar que Anne era una persona luchadora, pero a su vez encantadora y dulce. Una mujer buena, en el más amplio sentido de la palabra, solidaria, empática, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Hace ya un par de años, gracias a la intermediación de otra gran aliada de este título de experto y buena amiga, Carmen Albertos, Carmiña, alta funcionaria española en el Banco Interamericano de Desarrollo, pude conocer a Chris, el esposo de Anne, que a continuación va a tomar la palabra en este mismo acto. Y también pude conocer la labor importante que realizaba la Fundación en favor de los pueblos indígenas que lleva el nombre
precisamente de Anne. En apenas 5 minutos de conversación, Chris y yo nos pusimos de acuerdo para que la Fundación Anne de Ruther apoyara con un número de becas importante la formación superior de los pueblos indígenas, becando cada curso académico a diferentes líderes y profesionales indígenas de distintos pueblos y de diferentes territorios de la región. Estoy convencido de que Anne bendijo e inspiró aquel acuerdo, que ya digo, fueron 5 minutos y nos pusimos de acuerdo, Chris y yo, muy rápidamente. Y estoy convencido también desde allí donde está Anne, porque no lo duden, no lo dudéis, Anne sigue estando, asiste con alegría a este acto de tributo, a este acto de homenaje, que sobre todo pretende ser desde la Universidad Carlos III y desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un reconocimiento a su trayectoria, a su labor y a su legado en favor de los pueblos indígenas y la defensa de la diversidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy, muchas gracias a los que asisten a este acto de homenaje, muchas gracias también, por supuesto, a todos los ponentes que a continuación van a tomar la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy John Renshaw. Soy colega de Anne de la época cuando trabajábamos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. En 1995 entré a trabajar como funcionario del BID. Unos meses antes se le había nombrado a Ana como jefa de una nueva unidad, la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunal, el IND, dentro del Departamento de Desarrollo Sostenible. Era un grupo muy pequeño, 2 funcionarios permanentes, 3 consultores y un asistente. Anne era incansable. Trabajaba todas las horas que podía. No sé cómo tuvo tiempo para su familia y tenía hijos pequeños. Me recuerdo su rutina de almorzar frente a la computadora sin mirar lo que comía. Y en poco tiempo logró la aprobación de varios proyectos y cooperaciones técnicas para los pueblos indígenas. Elaboró programas para mitigar los impactos de los grandes proyectos de infraestructura, los proyectos hidroeléctricos, carreteras y los programas de desarrollo rural que el banco financiaba en aquella época. Trabajaba en la elaboración de la política de reasentamiento involuntario, la OP710, y contrató estudios y publicaciones. Entre ellos, un estudio sobre los impactos de los proyectos de titulación de tierras sobre los pueblos indígenas y otro de Carlos Perafán sobre los impactos de los cultivos ilícitos entre los pueblos indígenas de Colombia. Pero ¿cómo era Anne como persona? ¿Qué es lo que se puede aprender de ella? Creo que son preguntas interesantes para los estudiantes que están por comenzar la maestría. Estuve feliz de trabajar con Anne y aprendí mucho de ella. Era una persona comprometida. No sé cómo fue que se interesó en la situación de los pueblos indígenas, pero cuando le conocí ya era una luchadora firme, tenaz, una persona que entendía y que se dedicaba a la causa indígena. El ambiente del banco en aquel entonces no era fácil. Es una institución internacional, pero con cultura propia, bien latina. Se habla más español que inglés. La mayoría de los funcionarios vienen de la clase media y alta de los países latinoamericanos.
Había, y hasta hoy día hay, técnicos excelentes, los mejores del continente, pero también funcionarios que no conocían o no les interesaba la situación de los pobres, de los indígenas y de los afrolatinos. En los países de la región era aún más difícil. Los gobiernos no querían que sus grandes obras se atrasen para resolver la situación de las comunidades que vivían en el área. En muchos casos, los funcionarios locales del banco simplemente repetían la posición de los gobiernos. Me recuerdo bien de las visitas que Anne hacía a Belice. Las altas autoridades estuvieron furiosas cuando Anne insistía en regularizar la tenencia de las comunidades mayas del área de influencia de la carretera sur. Como mujer europea, belga, flamenca, Anne sufría una suerte de discriminación. No fue abierta, pero muchos funcionarios, inclusive altos funcionarios, dejaban saber que no le tomaba muy en serio y que menos les importaba la situación de los indígenas. Anne no era una persona intransigente, ruidosa. Hablaba bien el inglés y el español, pero no era muy buena para hacer discursos. Lo que les interesaba eran los resultados. Sabía mantener la calma, conversar racionalmente, buscar alianzas, explicar las realidades, los riesgos. Aprendí mucho. Ella estuvo en el banco desde joven. Era difícil imaginar ella sin el banco sin ella. Sabía cómo las cosas funcionaban. Entendía quién tenía y quién no tenía poder de decisión. De la importancia de las conversaciones informales en la cafeteria. Con paciencia logró acceso hasta los directores y los asesores y el propio presidente del banco de aquel entonces, Enrique Iglesias, comenzaron a interesarse por la suerte de los pueblos indígenas. Tuvimos la visita de Víctor Hugo Cárdenas cuando era vicepresidente de Bolivia. Todo iba adelante. En 2005 se cumplió el ciclo típico de las instituciones. Entró un nuevo presidente que quería imponer su autoridad. Y en el 2007 a Anne se les obligó a dejar el banco. Sin decirle gracias ni adiós, pero no quedó en la nada. Como herencia, dejó las políticas sobre el reasentamiento involuntario y sobre los pueblos indígenas y el fondo indígena. Ahora voy a pasar la palabra a María, que va a hablar de las políticas, y después a Diego para hablar del fondo. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Buenos días, buenas tardes a los que están en Europa y otros sitios. Creo que buenas tardes a todos ahorita, pero mi nombre es María da Cunha. Yo, como John, empecé a trabajar con Anne temprano, en los 80 todavía, y cuando éramos las dos jóvenes y iludidas con la idea de que podíamos hacer cambios. Y Anne, más que iludida, tenía la certeza de que los podía hacer y los ha hecho. Ahorita estoy en el Banco Mundial, entonces quería hablar un poco de la influencia que tuvo Anne más afuera del BID, porque su influencia realmente se extendió mucho más allá del BID. Como colega, como revisora y como obviamente una fuente bibliográfica viva, Anne influenció el contenido de las políticas del Banco Mundial y de las otras entidades internacionales de financiamiento. Ella batalló mucho y en muchos casos sufrió casi humillaciones públicas por mantener las posiciones importantes que mantenía en relación con los contenidos mínimos de estas políticas, pero nunca desistió y nunca dejó de defender con coraje y con su liderazgo suave, como yo siempre lo refería, las posiciones que ética y profesionalmente ella creía ser incorrectas y derivaba de su
interés y de su amistad con los pueblos indígenas y con los líderes indígenas. Como consultora, como miembro de paneles, contribuyó y abogó por la interpretación y la implementación de las políticas que ella misma ayudó a crear y los principios que promueven los derechos y la identidad de los pueblos indígenas. Ella siempre fue clave en abogar por decisiones más justas e inclusivas. Nunca tuvo miedo de enfrentar a sus colegas y sus jefes cuando ella creía que las decisiones que ellos estaban por tomar estaban basadas en los principios o no estaban basadas apropiadamente en los principios de las políticas y de la ética, aun cuando esto podría costarle, y muchas veces le costó, pérdidas de popularidad y más aún. Su legado incluye publicaciones, políticas, proyectos y más que todo ideas que permean las políticas y prácticas de reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas, sus derechos, su cultura e identidad en todas las instituciones de desarrollo. Más allá, sus contribuciones permean el reconocimiento de la importancia de los impactos sociales y de su mitigación y de la inclusividad y la atención que se debe dar a las diferencias y a las vulnerabilidades sociales para superar las barreras al acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo y bienestar. Anne escribió, yo creo, la primera guía política que existió entre las entidades internacionales sobre cómo manejar los impactos socioambientales. Un librito que todavía yo tengo una copia en alguna parte de 10 páginas que básicamente decían, tenemos que considerar la evaluación de impactos sociales, la vulnerabilidad en todas las políticas de las entidades, no solamente en las ambientales, pero en todas sus políticas, y no debemos olvidarnos de que el tejido social es fundamentalmente la base del desarrollo, y sin inclusividad no vamos a tener desarrollo. Más allá de finalmente su legado vive en nosotros, ¿no? En el reconocimiento de la importancia de los impactos sociales y en especialistas que han influenciado, desarrolló, no solo, por ejemplo, solo en el Banco Mundial estamos yo misma todavía, Diana Pizarro, Cristina Bishop, Carlos Perafán, ahora como consultor, y muchos otros. Más importante, y más los colegas indígenas que nos acompañaron en el BID, y han retornado a sus países o han quedado allá o todavía algunos están en el BID para impulsar cambios importantes. Elisa Canqui, Carlos Viteri, Edwin Piedra, Donald Rojas, David Cotacachi y muchos otros. Y de Diego Iturralde también, que está con nosotros, también estuvo con nosotros en el equipo durante distintas ocasiones. Yo no me puedo imaginar un mejor homenaje a Anne que dedicar y extender su herencia al desarrollo profesional de líderes indígenas y defensores de la equidad. Por eso le congratulo a Cris por haber escogido este camino, porque realmente no hay nada más que represente más a Anne y su misión en vida que desarrollar este liderazgo y contribuir a que haya un liderazgo propio y con identidad de los pueblos indígenas. Agradezco la oportunidad de participar en este evento y ofrecer mis congratulaciones al programa, a Cris y a todos los egresados y a aquellos que empiezan su jornada también. Muchas gracias. Creo que Diego es el próximo ponente, ¿verdad? Sí, adelante, Diego Iturralde. Gracias. Buenos días y buenas tardes, y casi buenas noches para los que están en Madrid. Mucho gusto de saludarlos a todos, de verlos. María, un gusto volvernos a encontrar después de tantos años. Jonathan, lo mismo. Me parece, es para mí un momento muy emotivo participar en este homenaje a Anne. Tiene un sentido singularmente importante desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista sobre todo del desarrollo de los objetivos de apoyo
a los pueblos indígenas en la región. Labor en la que estamos juntos, varios de los que estamos aquí desde hace ya más de 30 años. Quiero recordar de manera particular en este momento la participación de Anne en el inicio, en el nacimiento y en los primeros años del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Con Anne habíamos coincidido, sin que hubiéramos llegado a intercambiar mayormente, en el 11º Congreso Indigenista Interamericano en San Martín de los Andes. Ahí nos conocimos muy brevemente. Anne, creo que para entonces era una becaria o pasante en el BID, y yo era secretario general del Instituto Indigenista Interamericano. 2 años después, cuando en la primera cumbre iberoamericana el presidente de Bolivia propuso la creación de un fondo iberoamericano para los pueblos indígenas, y esto fue tomada, la posta le fue tomada principalmente por don Enrique Iglesias, que en la misma cumbre en Guadalajara ya propuso una ruta para empezar a hacer crecer esa idea. Entiendo que de vuelta a Washington, Enrique Iglesias puso en movimiento a un amigo común nuestro, que es Luis Ferraté, y Luis puso en camino también a Anne para que se pusiera de acuerdo con las personas de México que habían organizado la cumbre, básicamente por el tema indígena. Barman, que era director del Instituto Nacional Indigenista, y que buscaran la forma de poner en camino este proyecto. Anne me localizó por teléfono en la costa atlántica de Nicaragua, donde estaba yo prestando un servicio para el desarrollo de un artículo, el artículo 19 sobre justicia del Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, y me preguntó si estaba dispuesto a trabajar junto con otro colega mexicano en la preparación, en el explanamiento de esta idea que se había expresado en la primera cumbre. Y ahí empezamos nuestro trabajo. Anne preparó unos términos, Salomón Ahmad y yo escribimos un primer documento, luego fuimos a Bolivia y coincidimos en Bolivia con Luis Ferraté, con Jorge Dandre de la OIT, con Roberto Dri del FIDA, con varias gentes. Hablamos con el presidente de Bolivia para saber cuál era la idea que estaba atrás de su enunciado, y él felizmente reconoció que era un compromiso que él tomó en la marcha por el territorio y la dignidad, que fue el año 90, y que le pidieron Noé, el indígena que encabezaba el grupo que marchó, le sugirieron que creara un fondo para ayudar a los indígenas. Y entonces él mandó llamar a Noé y a algunos otros dirigentes, y con ellos supimos de su voz cuál era la idea de hacer un fondo indígena, que estaba en este momento en que en Bolivia, en El Salvador y en México se había empezado a experimentar con formas de transferencia directa de recursos, de dinero, para que la misma gente fuera poniendo en marcha sus medidas, sus emprendimientos y sus soluciones. El resultado de esa reunión en Bolivia permitió mejorar la propuesta, la mandamos a Washington, que era el banco el que había contratado la preparación de este documento, y André Routier preparó una reunión en la que estuvo presente el canciller y algunos funcionarios bolivianos, algunos mexicanos, me parece que un embajador español, y personeros de las agencias de Naciones Unidas, y obviamente personeros del banco. Y tuvimos una famosísima sesión de 3 días de discusión
en el Banco Interamericano de Desarrollo, defendiendo esta idea de crear un mecanismo, una ventanilla autónoma para entregar recursos a los pueblos indígenas. Y no tuvimos muy buenas acogidas. Tuvimos una primera idea, la más económica, digamos, en términos de desarrollo, era crear esta ventanilla en el Instituto Indigenista Interamericano y crear una especie de Secretaría de Desarrollo del Instituto Indigenista Interamericano, donde eran miembros los países iberoamericanos, que eran los que en la primera cumbre habían aceptado esta idea de mandato. Sin embargo, esto no maduró, aunque estaba presente José Matos Mar, que era el director general del instituto en esa época, no, no favoreció esta idea. La segunda idea, un poco más difícil, pero que se planteó, era crear una ventanilla en el BID para financiar proyectos de pueblos indígenas. Pero la condición sine qua non que había surgido en las reuniones preparatorias en Bolivia era que atrás de esa ventanilla hubiera un comité formado por representantes indígenas y representantes de los gobiernos. Y esto no logró pasar las opiniones en el BID. O sea, en el BID ya tiene un directorio, ese directorio es el que aprueba, no puede haber un programa que tenga su propio directorio, por muy participativo que sea. Y entonces la solución más difícil que nos habíamos planteado con Luis Ferraté, con Ann, creo que ya la conversamos con María, no me acuerdo si estuviste tú, María, tan temprano, fue crear un organismo internacional nuevo, que era el Fondo Indígena, que fue finalmente el Fondo Indígena. Era la solución más complicada, más atrevida. De cualquier manera, el señor Iglesias, en la última sesión, en el cierre, aceptó y comprometió que el banco seguiría apoyando esto, y en realidad estaba en puertas la posibilidad de utilizar un primer recurso del Fondo Sueco, el Fondo de Cooperación de Suecia en el banco, y con eso arrancamos en este trabajo. Entonces, ya con Ann hicimos o acompañamos las consultas con los gobiernos de los 22 países y con las organizaciones indígenas de los países y con las organizaciones regionales en América Latina sobre esta idea, y fuimos dando forma a la creación de un organismo nuevo que se llamaría Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. En este camino ya contamos con el apoyo de María Lacuna para empezar a hacer el borrador de un convenio constitutivo que tenían que firmar todos los países miembros. Y empezar también a negociar si los términos de ese convenio serían los más adecuados, ¿no? Y vimos muchos detalles, tuvimos ahí el apoyo de gente de OIT, porque obviamente el documento internacional de base sobre el que pues, se podía construir cualquier compromiso internacional era el convenio 169 de la OIT, que había sido suscrito unos años antes y que ya tenía 6 o 7 ratificaciones en América Latina para esos años. Ciertamente más de 5, porque ya había entrado y creo que fue un mérito muy importante de André Routier, básicamente, el sostener al interior del grupo de los que estábamos trabajando en esto, y luego llevar estos argumentos al banco, que era un sponsor muy importante sin el cual no íbamos a salir adelante, que era indispensable que esto se hiciera con la participación de los beneficiarios. Que en definitiva, este nuevo proyecto, que era el Fondo Indígena, tenía que tener un enfoque de derechos, de reconocimiento de los derechos de los pueblos, como
como usuarios de este fondo, no como beneficiarios de una acción de terceros, ¿no? Sino que tuviera eso y que tuviera esa presencia. Y esta fue entiendo que fue una lucha al interior del banco. A mí me tocó convencer a muchos gobiernos de que esto era posible y era válido, en un momento en que esto no, no estaba muy pensado. Y lo terminamos en una noche de San Juan, en la ciudad de La Paz. Ahí estuvo María, también estuvo Anne, estuvo mucha gente, donde estuvieron presentes representantes de las cancillerías de todos los países y representantes indígenas de todos los países, y discutimos en dos salas, en dos hoteles distintos. En principio, se discutieron los términos, los artículos del proyecto de convenio, y se hizo un esfuerzo enorme para lograr consensuar esto. Se acabó consensuando, con esto termino, recortando el convenio. O sea, aquellas cosas en las que no se podía conseguir un claro consenso, se fueron dejando fuera para resolverlas más adelante. Pero el que este fuera un organismo participativo, con una asamblea bipartita y con un consejo directivo bipartito y con un sistema de toma de decisiones por consenso entre los gobiernos y los indígenas, fue algo que pudimos festejar al nacimiento del sol del Inti Raymi del día siguiente o de la madrugada siguiente a la noche en que se logró consensar este documento. En ese momento, hay que recordarlo y reconocerlo y agradecerlo, tuvo una participación muy importante el embajador Tomás Lozano, un embajador jubilado ya de la Cancillería española, que fue nombrado por el gobierno español para participar en estas negociaciones, y quien tomó la posta de llevar este convenio desde esa noche de San Juan hasta la siguiente cumbre iberoamericana en el año 92, donde se suscribió el convenio constitutivo del fondo. Quería recordar estos años, estos caminos que algunos momentos fueron muy cuesta arriba, pero que nos dio esa alegría final de crear el fondo. Y luego Anne acompañó, por lo menos yo hice la gestión de la Secretaría Técnica hasta el año 99, y hasta ese año por lo menos doy cuenta del apoyo inseparable del Banco Interamericano y del apoyo absolutamente permanente de Anne, comprometido de Anne en este proyecto, hasta que yo por lo menos entregué la secretaría para que siga. Ahora el fondo está por cumplir 30 años, me parece, por cumplir 30 años. Por lo menos la negociación del convenio cumplió 30 años en el pasado Inti Raymi, en la noche de San Juan, en Bolivia. Y el próximo año estará cumpliendo, en la próxima cumbre iberoamericana, estará cumpliendo 30 años de edad. Pues muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa a quienes nos tuvieron, felicitaciones, Cris, por esta forma de homenajear la memoria, por homenajear la vida de Anne, por celebrar su vida, que fue tan importante para los pueblos indígenas de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido disculpas. Yo así me fui delante de Chris. Chris, I'm sorry. I hadn't looked carefully at the program and I went ahead. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Chris. Adelante, sí, por favor. All right. Will you be showing the PowerPoint presentation from your location, Danielle, or should I share my screen? You can share your screen directly. Okay. Good afternoon, everybody. Anne-Marie Derriter was a champion. Oh, excuse me a moment. Was a champion of indigenous rights
As the IDB put in her biography, she was responsible for leading the design and execution of cutting-edge projects to address Indigenous entrepreneurship and self-directed development. During her 30-year career at the IDB, she established the first unit focused on Indigenous peoples and cultural soundness. No me disculpé. The last 5 years of her career, Me dieron la palabra. she consulted for the Asian Development Bank, where she served on their prestigious compliance review panel. Although she spent the last 38 years of her life living in the United States, she returned to Belgian citizenship. She is so proud to be a Belgian. Born December 1st, 1956, Anne was the first child of André Derriter, a professor of metallurgical engineering at Catholic University Leuven, and Anne-Marie Walravens. Her sister Clara followed 2 years later. Subsequently, their brother Jan was born. Anne and her siblings grew up in the prosperous university town of Leuven, also known as Louvain, 15 kilometers due east of Brussels. Although her native tongue is Dutch, Anne's paternal grandmother, known affectionately as Beaumama, insisted that her grandchildren only speak French with her. Thus began Anne's lifelong love of languages. She used to call her ability to learn languages her competitive advantage throughout her career. From an early age, her parents instilled a love of travel in the family. Anne and her siblings would travel widely in Europe and elsewhere. One of their favorite destinations was Switzerland. Anne loved to travel her entire career. The further, the better. This served her in good stead during her career. Anne first became interested in Indigenous peoples and social justice while obtaining her master's in economics in Catholic University in 1978. There she made many lifelong friends, including Jan Servas, who currently serves on the board of directors of the Anne-Marie Derriter Indigenous Peoples Foundation. Anne's first experience working in Latin America came when she received a fellowship from the Belgian Ministry of Foreign Trade. The only problem was that she did not speak Spanish. Anne moved to Madrid and spent 6 weeks immersed in Spanish. Her ability to speak Spanish was a significant factor in her landing her future position at the IDB. She was sent to Mexico City to work in the Belgian embassy. In Mexico City, she met and worked with Betsy Hollins, a Belgian citizen who was working to teach Indigenous women how to read. This experience of working directly with Indigenous peoples inspired Anne's lifelong desire to help these communities. She was following in the footsteps of Father Damien Molokai, a Belgian priest who moved in with the leper colony in Hawaii to provide spiritual solace. His statue stands today in the United States Capitol building. He is the only foreigner to be so honored. Subsequently, Anne moved to Edinburgh, Scotland, and obtained her master's in social anthropology in 1980. Anne was nominated by the Belgian government to join the Inter-American Development Bank as part of their Young Professionals program. She moved to Washington in 1983 and would never again live in Belgium. Her work kept her in the United States, but love, you will see, also intervened. Anne would spend 30 years at the IDB. Two of the individuals she hired who would have a lasting impact at the IDB are John Renshaw, shown in the center of the front row, and Carmina Albertos, shown in the center of the back row. John already talked about Anne's career at the IDB earlier. Because of Anne's work ethos and leadership style, for example, standing up for her consultants, even when challenged by the higher ups in the bank, she forged numerous decades-long relationships. She was also generous with her time, mentoring young women through the Society for International Development in Washington, D.C. When Rigoberta Menchú came to Washington to address the international finance community in the late 1990s, she asked Anne to introduce her. They had first met some 20 years earlier when Rigoberta went to Belgium, and the Social Justice Commission asked Anne to serve as Rigoberta's aide-de-camp. During all these activities, Anne did find time for love. Upon first moving to Washington, D.C., she wrote to her friend Betsy Hollins in Mexico City to see if she knew anyone in Washington. Betsy put her in touch with a retired Belgian priest, who in turn wrote to a retired professor of philosophy from the University of Notre Dame, one Otto Allen Bird. Dr. Bird, in turn, put Anne in touch with Catherine Bird, who just happened to be my mother. We first met in February 1983 and were dating by October 1983. Eventually, we would have 3 children. Valerie was born in 1990.
As she has special needs, she opened a whole new world of understanding and appreciation for us. Valerie now lives in Rockville, Maryland. In 1992, we welcomed our son, Stephen. After graduating from the University of Southern California with a degree in digital journalism in 2014, Stephen wanted to follow in his mother's footsteps and live in an indigenous community. Therefore, he applied for the Peace Corps and was posted to Palau in Micronesia. Today, he works for a social marketing firm and lives in Seattle, Washington. Eric, who was born in 1995, was also influenced by his mother. He studied environmental science at the University of California, Berkeley, and graduated in 2017. Today, he works for a nonprofit leading a team of immigrant youth in conservation restoration in the Seattle area. Anne was driven by a sense of social justice her entire life. She believed fervently in the rights of indigenous communities to manage their own affairs, seek their own culture and identity, and live on their ancestral lands. She died on April 2nd, 2018 at only 61 years of age. Thereupon, I established the Anne-Marie Derretier Indigenous Peoples Foundation to continue her work, to provide direct assistance to indigenous communities, and to allow them to strive for self-determination. We are very proud to have teamed with FELAC and King Carlos III University to sponsor 6 indigenous students to attend this program for the 2nd year in a row. I wish the students the very best of success, and Anne would be very proud of you as well. Thank you for this tribute to Anne and allowing me to speak here today. Okay, Chris, thank you very much. Muy bien, bueno, pues después de estas palabras, de este recorrido, ¿no? por la vida, ¿no? y de Anne Derretier, que nos ha permitido conocerla mejor, vamos a continuar con el programa, tal y como lo teníamos previsto, y a continuación nos van a presentar alumnos del curso unos vídeos, ¿no? que han preparado, que son ambos becarios de la Fundación Anne Derretier. En primer lugar va a intervenir Alejandro Ramiro Chanzaquic, del pueblo maya quiché de Guatemala, y ha preparado un vídeo con la idea de transmitirnos, ¿no? Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿qué le diría pues, a una persona, ¿no? que no pertenece a un pueblo indígena, como por ejemplo una antropóloga comprometida, como fue desde sus orígenes, ¿no? de sus comienzos de trabajo, a María Derretier, pues cuál sería el mensaje sobre cómo apoyar los procesos de implementación de los derechos de los pueblos indígenas? No sé si Ramiro está por ahí, ya preparado con el vídeo que ha preparado. Vamos a ver si los compañeros de FELAC, ahí está. Junrutzil Iwuch Iguanogel, Nupi in Alejandro Ramiro Chanzaquic, in Maya Quiché, Rech Letinamit San Andrés Shekul, Rech Ishim Uleu. Un saludo cordial a todos, mi nombre es Alejandro Ramiro Chanzaquic, del pueblo de San Andrés Shekul, soy Maya Quiché de Guatemala. Un saludo y un agradecimiento profundo a la fundación que nos ha becado y nos ha dado la oportunidad de estudiar el título de experto en derechos humanos, pueblos indígenas y cooperación internacional, el cual va a ser de vital importancia para mí y para mi comunidad. A petición de dicha fundación, ha solicitado algunas recomendaciones para aquellas personas que no son indígenas, pero que tienen un profundo interés en trabajar en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Mis recomendaciones son las siguientes. 1. Los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional tienen avances significativos. Estos avances son producto de la lucha de muchas de las generaciones anteriores que dieron su vida, que dieron su libertad para que nosotros tengamos los derechos que hoy gozamos. En ese sentido, a nivel internacional, pues se ha reconocido ya los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en América Latina, en Guatemala particularmente, no se garantiza el cumplimiento de dichos derechos.
Y esto sucede por varias razones. Primero, que por parte del gobierno, por parte del Estado, no existe la voluntad, no existe ese interés en implementar políticas públicas que favorezcan e implementen los derechos humanos de los pueblos indígenas. Por otra parte, es que en pueblos indígenas, en la mayoría de sus habitantes, se desconoce sobre los derechos que existen en materia internacional y en materia de derechos humanos. Por lo cual, la recomendación sería trabajar en dos frentes, en dos líneas. Trabajar con el Estado en la medida que se pueda sensibilizar a los funcionarios, a los gobernantes, para que puedan implementar y puedan incorporar las políticas públicas relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas. Y un segundo frente, una segunda línea, es trabajar con los pueblos indígenas que desconocen sobre estos derechos y que en un mediano y largo plazo se puedan agenciar de esos derechos y puedan ejercer estos derechos para propiciar y lograr vidas dignas en las comunidades indígenas, para evitar que sigan muriendo niños, adolescentes de desnutrición y de enfermedades que se pueden curar. Segunda recomendación. Mi recomendación es que se puedan localizar y hacer visitas territoriales a los pueblos indígenas que no conozcan sobre sus derechos o a aquellas poblaciones que han sido violentadas sistemáticamente sus derechos humanos. Estas visitas permitirían diagnosticar y tener un panorama sobre la situación en la que se encuentran viviendo los pueblos indígenas. Esto permitirá entonces coordinar líneas de acción en conjunto y en cooperación con los pueblos indígenas, con la finalidad de poder propiciar a aquellas estrategias y aquellos planes que logren, primero, que conozcan sobre sus derechos humanos y, en segundo lugar, que puedan ejercer sus derechos humanos. Las personas que no son indígenas, pero que tienen un profundo interés en trabajar con los pueblos indígenas, podría contribuir a hacer una incidencia mayor a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. En muchas ocasiones, cuando las personas que tienen un interés en trabajar con los pueblos indígenas tienen una aceptación y tienen una incidencia mayor para poder lograr los resultados que se esperan. Así que esas son mis recomendaciones. Un agradecimiento nuevamente a la Fundación Anne Marie por propiciar esta beca que, como digo, pues va a contribuir a que nosotros los pueblos indígenas nos vayamos encaminando a la vida plena, al Utzlaj Aslemal. Sip Alaj Maltiosh. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho el vídeo de Alejandro. Y ahora a continuación vamos a ver y a escuchar a Celi Beatriz Cabrera Gamarra del pueblo quechua de Perú, que ha preparado también otro vídeo y que es también becaria de la Fundación Ander Luther. Adelante con el vídeo. Gracias. Mi nombre es Celi Beatriz Cabrera Gamarra, soy indígena quechua de Ayacucho, Perú. Hago parte de la Asociación de Escritores de Ayacucho, AEDA. Asimismo, tengo estudios concluidos en Derecho. Mi quehacer en el movimiento indígena viene con propuestas comunitarias, porque solos no llegamos a ninguna parte. En construcción y en alianza permanente es porque estamos aquí, porque detrás de nuestros liderazgos o al costado están hermanos que han trabajado por esa construcción armónica, continua, sistemática, que permite formarnos y en adelante fortalecer a nuestras organizaciones indígenas, por supuesto a nuestras comunidades. Desde la red de organizaciones de jóvenes indígenas de Ayacucho, Ñujanchik, Manawijin, Xánica, promovemos la formación de organizaciones con liderazgo, con identidad, con asertividad para la propuesta indígena. Generamos emprendimiento porque creemos firmemente que la mujer indígena necesita independencia económica y ello fortalece su liderazgo.
Asimismo, promovemos espacios de reflexión, de análisis sobre lo que significa ser indígena y que el término indígena trasciende más allá de usar nuestra vestimenta, hablar nuestro idioma. Ser indígena es ser parte de esta vida en construcción. A nivel internacional, hemos participado en eventos como la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, la Comisión de Estatus de la Mujer, logrando la redacción de documentos de posicionamiento desde la juventud indígena, en alianza siempre con organizaciones afines indígenas, feministas. Todos pertenecemos a la tierra, asumiendo el rol que nos corresponde en esta construcción armónica, en esta acción e interrelación con nuestros seres, con nuestros apus, con la vida, por lo que el mundo es ancho, todos cabemos, cada uno tiene su tiempo y este es nuestro tiempo como juventudes indígenas para la construcción, para continuar el legado de nuestros ancestros, luchar por la armonía, por el suma causa. Asumir los procesos de implementación de los derechos de nuestros pueblos originarios pasa por entender primero que nuestra identidad indígena es individual, pero que esta está ligada a nuestra identidad indígena colectiva, por lo que esta implementación de los derechos indígenas implica por asumir que los estados o que los derechos universales tienen que reconocerse como colectivos, tienen que promocionarse como colectivos, pero reconociendo la existencia de nuestros pueblos indígenas, en términos de dar y recibir continuamente. Estos procesos de acción para nuestros pueblos originarios significa escucharnos en nuestros territorios, escucharnos en nuestros idiomas hacia una construcción armónica, transformar la vida hacia el reconocimiento, hacia la visibilización, con identidad, respeto, soberanía, pero sobre todo siempre preguntando a nuestros pueblos originarios qué entendemos por desarrollo y cómo queremos lograrlo. Indígenas o no, estamos llamados a defender nuestra tierra. Indígenas o no, estamos llamados a defender la vida porque somos humanos y los seres humanos estamos hermanados. Somos seres espirituales vinculados a nuestra Pachamama. Purichkani Jurajni, seguimos caminando. Gracias. Muy bien, bueno, pues la verdad es que viendo los vídeos, ¿verdad?, de Alejandro Ramiro y de Celi Beatriz, pues poco más nos queda por decir, ¿no? Yo creo que escuchándoles y viéndoles con su sensibilidad y con su compromiso desde su juventud, ¿no? Como jóvenes líderes indígenas que han tenido en este caso la oportunidad, ¿no?, de obtener una beca, ¿no?, para formarse, pues yo creo que gana mucho más sentido, ¿no?, todo lo que hacemos, todo el trabajo desarrollado también pues, por la propia AN y ahora por la fundación que lleva su nombre y que dirige, ¿no?, con tanta sensibilidad su esposo Chris. Quiero, bueno, solamente recordar, ¿no?, que nos acompañan en la sesión dos personas que han sido mencionadas a lo largo de diferentes intervenciones. El profesor investigador especialista Carlos Perafán, gran amigo también y aliado de este posgrado y con quien tendrán nuestros alumnos oportunidad de tener clase en las próximas semanas. Y también pues, la propia Carmen Alberto Carmiñas, nuestra querida Carmiña, que es otra gran aliada y que también intervendrá en los próximos días en un panel que tenemos preparado sobre multilateralismo y cooperación internacional con pueblos indígenas, ¿no? A ambos muchísimas gracias, a Carlos y a Carmiña, porque bueno, pues son grandes aliados, como digo, de nuestro título de experto y hay un vínculo, ¿no?, total, como hemos visto con la figura de Ander Ruther. Solamente ya pues para terminar y agradecer pues por supuesto a Christopher por haber hecho posible también este acto, por haber proporcionado los contactos necesarios y por esa
preciosa, ¿no? Historia de vida, esa preciosa biografía que nos ha compartido, que nos ha llenado a todos de emoción. Y recordar, bueno, pues que en primer lugar intervino John Reisbrouw, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Anne-Marie de Luther, y nos habló sobre la importancia del trabajo, ¿no?, en el BID y las aportaciones de los pueblos indígenas desde su liderazgo. A continuación intervino María de Acuña, miembro de la Junta Directiva también de la Fundación, y que intervino con unas palabras sobre el impacto duradero de Anne en las políticas internacionales del Banco Mundial. Y para finalizar, antes de la biografía que nos expuso Cris y los vídeos de nuestros alumnos, pues intervino Diego Iturralde, muchas gracias a los tres, que fue, pues como bien nos ha recordado, el primer secretario técnico del Fondo Indígena, del actual FILAC, tal y como le conocemos, entre los años 1992 y 1999, y que aprovechando, ¿no?, el apoyo que dio Anne de Luther a la organización desde sus orígenes, pues nos ha ayudado también, especialmente pues aquellos que no conozcan los orígenes y los primeros años del FILAC, pues nos ha ayudado a comprender, bueno, la complejidad, ¿no?, que conllevó conformar una organización internacional tan particular y tan especial como lo es el Fondo Indígena, que, como bien decía él, pues está a punto de cumplir 30 años desde la ratificación, ¿no?, de su convenio constitutivo en la ciudad de Madrid, en la segunda cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos. Qué bueno, Diego, además, que hayas recordado, ¿no?, muy especialmente la figura de nuestro querido embajador Tomás Lozano, a quien ya homenajeamos hace unos años en este mismo título de experto, en este posgrado, que tanto hizo por FILAC, que tanto hizo por los pueblos indígenas y que también ayudó muchísimo en sus orígenes a que este posgrado se hiciese realidad, promoviendo el apoyo de la cooperación española. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los que han asistido, los que han participado y bueno, pues que el legado, la figura de Anne, la vida de Anne, su memoria y su presencia permanente, pues nos siga inspirando para seguir mejorando. Gracias. No sé si, Adriana, vamos a hacer una foto de grupo. Indícanos, por favor. Sí, querido Johnny, nos preparamos para la foto grupal. Queridos participantes, pueden ir encendiendo sus cámaras para poder realizar la foto del recuerdo. Adelante, querido Johnny, tú nos indicas. Sacando la primera foto. Tomando el panel 2. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y también muchas gracias a todo el equipo técnico, ¿verdad?, que nos ha acompañado, a Adriana, a Johnny desde La Paz, a Adriana desde México y que han hecho posible también toda la logística y todo el acompañamiento técnico y la preparación del evento. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias.